En primer lugar, le vamos a agradecer a Gustavo, que nos va a hacer una presentación de un tema que es muy, pero muy importante en el sínodo, y creo que es un reto también para nosotros. Todos los que han seguido más de cerca el proceso sinodal dice que una de las adquisiciones mayores, de lo que más los ha enriquecido, aunque es también lo que más les ha costado, es lo de la conversación espiritual. Entonces creo que con lo que nos va a decir Gustavo, vamos a entender un poquito más, porque ya hemos oído hablar de esto, a entender un poquito más de qué se trata, y sobre todo de ver que no es algo para saber, sino para ver cómo logramos entrar en esa dinámica, ejercitarnos en ella, perseverar en ella, porque creo que es lo que han tenido que hacer todos los miembros del sínodo. Y esto es así porque el Papa nos ha dicho muchas veces que el protagonista del sínodo es el Espíritu Santo, y que es a él a quien tenemos que escuchar. Bueno, entonces por eso vamos a iniciar con el himno del sínodo, que nos meta un poco en ese espíritu, y nos disponemos a escuchar a Gustavo, que con mucho gusto y con mucho empeño nos ha preparado esta presentación. Que camina en comunión, participación y misión. Una iglesia que camina en el amor del Señor. Una iglesia que se escucha con el corazón abierto. Caminamos juntos, siguiendo las huellas de Jesús. Seguiremos juntos. El puente hacia el reino de Dios es la cruz. Caminamos juntos. Al cielo va, sin mirar atrás, sin mirar atrás. Vamos todos, que hoy hay fiesta en el reino de Dios. Que empiece la misión. Anda y deja el corazón abierto. Caminamos juntos, siguiendo las huellas de Jesús. Seguiremos juntos. El puente hacia el reino de Dios es la cruz. Caminamos juntos. El cielo se abre en bendición. Seguiremos juntos, más fuertes por el Espíritu de Dios. Que venga tu Espíritu, Señor, que haya luz en cada voz. Que este camino nos una en tu amor. Que venga tu Espíritu, Señor, que haya luz en cada voz. Que este camino nos una en tu amor. Caminamos juntos, siguiendo las huellas de Jesús. Seguiremos juntos. El puente hacia el reino de Dios es la cruz. Caminamos juntos. El cielo se abre en bendición. Seguiremos juntos, Más fuertes por el Espíritu de Dios. Nos une el Espíritu de Dios. Entonces, la invitación a seguir caminando juntos, guiados por el Espíritu de Dios. Sí, yo creo que también pues el mismo ritmo ya nos deja como en otra, no es el típico ni el usual, ¿verdad? Y tal vez lo que ya mencionaba Silvia al inicio, esta presentación trata de recoger muy sintéticamente y también con mucha, digo de verdad, con mucha humildad lo que
lo que ha significado como método, ¿verdad? Y como proceso, como manera de hacer las cosas con los retos que implica, ¿verdad? Entonces, le voy a hacer la presentación en unas diapositivas, son 23 aproximadamente, en donde se ve como el derrotero. Importante, yo creo que ojalá que cada uno de nosotros, al escuchar lo que se va narrando o lo que voy contando, también vaya como haciendo repercusión en el corazón, en las alegrías o también en esas resonancias que nos dejan como perplejos o dubitativos, o de pronto incluso dicen, ¿y eso cómo lo vamos a hacer vida, verdad? Pero creo que es una bonita manera de aterrizar un discernimiento y dar como una metodología, como su nombre lo indica, y que como un ejercicio requiere ser ejercitado para que pueda brindar toda su riqueza, para encontrar cuáles son esas fortalezas o esas debilidades que tenemos al ponerlo en práctica, y que ojalá con esa práctica lleguemos a tener un hábito, y un hábito refinado de la escucha al espíritu, que en ocasiones queda en una palabra, que queda como en palabra, ¿verdad? Pero en la ejecución, ¿cómo se logra? Inclusive buscando el significado de conversar, aparece uno de ellos que se utiliza en la milicia, según la RAE, y dice que es hacer conversión. Y creo que en el fondo la posibilidad de esa conversación en el espíritu es que efectivamente lleguemos a esa conversión personal y comunitaria, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a iniciar. Bueno, esta presentación está inspirada en lo del padre Pedro Brasesco, que pertenece en este momento al CELAM, es argentino, obispo de Gualeguaychú, es que no recuerdo cómo es la palabra, esa ciudad allá en Argentina. Entonces, los puntos a considerar, dice lo siguiente, pues, uno, que es la conversación en el espíritu. Segundo, la estructura del proceso de discernimiento. Tercero, resaltar el papel fundamental del silencio. Cuarto, la importancia de ese mismo proceso. Quinto, cuáles son como los frutos. Sexto, los puntos claves de conversación en el espíritu, que también se pueden convertir también en retos. Y finalmente las conclusiones y preguntas, que está abierta a todos, ¿verdad? Entonces, iniciando, ¿qué es la conversación en el espíritu? Les decía, es un proceso de discernimiento, palabra que no es ajena a nuestra espiritualidad ignaciana, en un contexto eclesial. Y creo que de ahí parte también el concepto de iglesia que se pueda manejar. No reducirlo a la clericía o a lo que habitualmente aparece como iglesia, como estructura u organización, sino efectivamente como esa comunidad de aquellos que siguen a Jesús. Entonces se resalta la importancia de interpretar las reacciones emocionales desde una perspectiva espiritual, reconociendo tanto la acción del espíritu como las tentaciones de ese mal espíritu en el sentido ignaciano. Incluso la manera en que se lleva adelante esas conversaciones son a través de grupos de personas, al parecer más o menos 10 en el sínodo, y que son de diferente extracción dentro de, digamos, de todo el ambiente de la iglesia. Podía estar sentado un obispo con una persona de una parroquia, o con una religiosa y un laico, o una laica, o inclusive parece ser que de otras confesionalidades o de otras personas que tengan que ver como, no necesariamente, digamos, desde el gobierno. Y estos son puntos claves, la sinceridad y la humildad en la comunicación. Y creo que ahí también vuelve a aparecer de alguna manera el discernimiento. No es solamente decir, sino también encontrar qué es lo que el espíritu inspira. Y hay que estar muy conscientes y estar muy conscientes, porque también pueden haber muchos ruidos, muchos filtros que tenemos desde nuestras preconcepciones o prejuicios. Y cómo los sentimientos deben ser expresados para discernir si provienen de un buen espíritu, son también características fundamentales. Este proceso busca la armonía y el consenso, que no es uniformidad de opiniones, y que el discernimiento es comunitario, donde se escuchan y se respetan las voces de todos los participantes. Creo que es una salida honesta e interesante y fructífera, pues muy fecunda, frente al cleritarismo o posturas dogmáticas. La metodología aplicada permite conocer mejor las realidades y los sufrimientos de los demás, fortaleciendo la comunión y la misión pastoral de la iglesia.
Finalmente, el proceso incluye una síntesis que refleja el espíritu comunitario y no simplemente una recopilación de opiniones individuales, asegurando que la palabra de Dios guíe el camino de la iglesia en el contexto actual. Ahí ya se esboza como los elementos que vamos a desmenuzar un poco más detenidamente. Por eso no se habla que sea una democracia, y no porque la democracia sea negativa, sino porque precisamente no significa una votación de ganó el 51% o el 50 más 1, sino que efectivamente se procure y se haga ese esfuerzo para llegar a un consenso, que puede ser decir, no estamos de acuerdo también posiblemente, como posible. La estructura del procedimiento, ya hemos escuchado que son como 3 rondas. La primera de ellas siempre inicia con una oración personal y que luego se comparte. Y creo que el arranque y que llama la atención, porque también en el capítulo lo primero que se habla es de la vida en el Espíritu, ¿verdad? En el último capítulo de la Compañía de María y la centralidad de Jesús. Entonces, en este proceso de incluso de discernimiento, la oración se hace presente, y una oración que es el buscar de alguna manera la voluntad de Dios. El objetivo, permitir que cada participante comparta su comprensión y sentimientos sobre un tema específico, y pone un énfasis, escuchar lo que el otro dice. Escuchar, que es una palabra que también atraviesa todo este espacio de sinodalidad, porque no se trata de escuchar para rebatir, sino escuchar como con todos los sentidos, con el corazón, con nuestra mente, con todas nuestras capacidades humanas y nuestra singularidad al otro que se aproxima como una novedad, de alguna manera. Se forman por eso como característica pequeños grupos para facilitar una interacción más profunda. Ahí les mencionaba que podía ser de a 10. Cada persona reflexiona en silencio antes de compartir. Las intervenciones están limitadas a 3 o 4 minutos por participante, no se le interrumpe, no se trata de una interacción, terminó Silvia, entonces sigue Ana Joaquina y Ana Joaquina le responde a Silvia, no, es escucharnos. El enfoque en lo que cada uno siente en el espíritu, que el espíritu le comunica personalmente, y no se trata de imponer un pensamiento o una ideología. Silencio. Luego de esa primera parte se guarda un tiempo de silencio durante el cual los participantes atienden a cómo se han sentido durante la primera ronda, qué les ha impactado al escuchar la participación de los otros y cuáles han sido los puntos notables de consuelo o desolación si los hay, ¿verdad? Luego, en la segunda ronda se habla de ese impacto de las intervenciones de los otros. El objetivo, explorar cómo las palabras y experiencias de los demás han influido en cada uno de los participantes. Entonces, estos participantes comparten cómo se han sentido movidos, inquietados o reafirmados espiritualmente por lo escuchado. La pregunta de fondo es cómo me ha afectado lo que el otro ha dicho. Fomenta la empatía y la comprensión mutua. ¿Qué me ha conmovido especialmente en relación con el otro que ha dicho, con lo que el otro ha dicho, su intervención? Ayuda a identificar también puntos comunes y perspectivas diversas. Se pregunta si hay un hilo conductor en lo que se ha compartido. Y finaliza diciendo como esas características, es un momento de contemplación para entender más allá de las palabras, dónde he experimentado una sensación de armonía con los demás al compartir con ellos, ¿verdad? Vuelve y juega, que es como la resonancia interna, como prácticamente como un conocimiento interno de lo que el otro está diciendo, ¿verdad? Silencio. Se guarda otro tiempo de silencio para que los participantes parecen estar surgiendo en el grupo. En este tercer momento, tercera ronda, hay una búsqueda de los consensos comunitarios. El objetivo, discernir colectivamente lo que el Espíritu Santo está comunicando a la comunidad en su conjunto. Se identifican ideas y temas recurrentes que emergen en las discusiones anteriores o que han emergido.
Se reconocen nuevas direcciones o propuestas inspiradas durante el proceso. Puede ser que la participación de alguien, una palabra, una frase puede trastocar no la mayoría que ha pensado, sino que produce un efecto en nuestro interior que nos puede hacer sentir más libres, bueno, con las reglas de discernimiento pues, que conocemos o que pueden aparecer. Se respetan y consideran tanto las convergencias como las divergencias. Esto es muy bello. Se busca llegar a un nosotros, es decir, a una comprensión comunitaria de hacia dónde nos está guiando el espíritu como comunidad, no como segmentos o sectores o partidos, ¿cierto? Y es una oración de agradecimiento puede concluir este pedazo de la conversación. Bueno, estas son como las etapas, ¿verdad? Ahora nos pasamos a ver por qué es fundamental el silencio, que también puede traducirse en el papel fundamental de la escucha, y una escucha atenta, una escucha honesta, sincera, diáfana. Porque este silencio, esta escucha permite a los participantes asimilar profundamente lo que han escuchado, dejarse impactar por lo que el otro dice, ¿cierto? Y como con la novedad que siempre será lo que el otro manifiesta en su ser. Ayuda a conectar internamente con la guía del espíritu, porque también habrá momentos en los cuales estas resonancias se comparten y son como vibrar en el mismo tono, ¿cierto? Es un espacio para la reflexión profunda. Ofrece un momento para considerar y discernir más allá de las palabras superficiales. Promueve una respuesta más auténtica y consciente a las inspiraciones recibidas. Creo que hay una condición previa, si bien yo creo que hay que tener una experiencia fuerte de una oración que se examina, ¿verdad? Una oración que no es simplemente fluvios emocionales, sino que también se logra buscar las emociones. Es una creación de un ambiente sagrado, que es un espacio respetuoso y contemplativo. Fomenta la presencia y la atención plena durante el proceso de discernimiento. Yo creo que pues efectivamente llega a transformar nuestra manera cotidiana de vivir, ¿cierto? Aunque más bien oímos cosas o ruidos y ya suponemos la respuesta que el otro va a decir porque ya lo conocemos, porque ya, pues, o más o menos tenemos como nuestras certezas que son inamovibles. La importancia del proceso. ¿Por qué es importante ese proceso? Por la transparencia y la participación. Es una experiencia espiritual y por ende transformadora que nos convierte. Es un proceso que es inclusivo, porque precisamente para que esto refleje el discernimiento comunitario, todos, la horizontalidad, el que no haya uno más que otro, ¿verdad? Sino todos con lo que tienen que participar. Y creo que, como se iniciaba, y creo que, no creo, sino también decía Silvia, la humildad también hace parte como de todo este proceso, porque inclusive los que están acostumbrados a una voz cantante por el papel o la función que desempeñan en sus comunidades, puede bajarse, ¿no? Como una kenosis, como salir de ese hábito particular y entrar en comunión con el otro. Profundidad y rigor espiritual, porque también pues se busca la inspiración espiritual con un análisis teológico sólido, pero también la presencia de la palabra. La palabra también ilumina lo que está llevándose a cabo en ese discernimiento. Y en síntesis es como un movimiento doble, es como la materialización de esa palabra y a la vez la inspiración que tiene esa palabra para la vida. Y cómo nos mueve o cómo nos brinda criterios de discernimiento, cómo nos anima esa palabra a responder en el hoy aquello que se nos presenta. Es una orientación para la misión de la iglesia, porque creo que es como, me parece mucho a lo que se denominan grupos focales, ¿no? Que es la posibilidad de no suponer lo que el otro está pensando, sino lo que efectivamente vive. Y ya con ese material poder elaborar
lo que sea más fecundo para la misión eclesial, lo que sea más pertinente, que seguramente tendrá que evaluarse después de cierto tiempo para ver si es eficaz o ha sido, de pronto se ha quedado corto en algunas cosas, pero por lo pronto atiende lo que los miembros y cada uno de los miembros puede aportar o puede estar señalando como necesidad, ¿verdad? Los frutos que podemos recoger de este proceso, y es un fortalecimiento de la comunidad. Este método de discernimiento en el espíritu promueve una mayor unidad y comprensión mutua, porque precisamente no se trata de quién gana, sino la posibilidad de la escucha atenta a lo que el espíritu nos mueve, que algunas veces nos puede mover en sentidos contrarios, pero no destruye la unidad. Entonces prácticamente es como esos, digamos, como rúbricas o criterios que nos permite discernir y decir, bueno, vamos en la senda del buen espíritu, en tanto que las personas nos sentimos más juntas, ¿no? De corazón, más animadas a trabajar en común unión, en entendernos y reconocernos como distintos. Bueno, fomenta relaciones más profundas basadas en el respeto y la escucha activa, no desde el prejuicio, juega y juega. Todos desde sus funciones o sus labores entran a participar en paridad de condiciones, sin expertos o dignidades particulares, ya sea de tiempo, ya sea de oficio, ¿no? Hay una profundización en la experiencia espiritual. Ayuda a los participantes a crecer en la sensibilidad y apertura a la guía divina. Es decir, es un ejercicio de oración, es un ejercicio de discernimiento, es un ejercicio de ir adquiriendo como, no sé si sería como experticia, como para saber y reconocer cómo Dios se comunica conmigo a través de su espíritu, qué es lo que a lo que me está llamando, encontrar esas mociones y de alguna u otra forma yo creo que nos anima de muchas maneras a vivir mucho más plenamente la espiritualidad ignaciana, ¿cierto? Con el discernimiento de espíritus. Entender que la oración no es efectivamente un espacecito de a ver qué me quedo aquí, sino que es todo un don y un regalo y que busca siempre una petición y que por ende también sugiere un examen y saber cuál es aquella emoción a la cual me invita el Señor. Enriquecimiento de la vida espiritual individual y comunitaria. Es un ejercicio para hacerlo vida y con frecuencia. Y creo que aquí también hace parte de la invitación que nos hace el sínodo y que nosotros como red laical estamos también convocados. La espiritualidad no son los 8 días o los 3 días de retiro, sino que es una actitud permanente en la vida. Saber distinguir espíritus, sin egos que se disputen o que puedan afectar la diafanidad de la acción del espíritu en cada uno de nosotros. También transforma la manera de tomar decisiones, pasar de la lógica puramente racional o el debate hacia decisiones informadas, a debates más bien, o a llegar a decisiones informadas por el espíritu. Conduce a acciones más coherentes con los valores fundamentales de la Iglesia, algunas veces que quedan muy opacados por la eficiencia de otras metodologías posiblemente, ¿verdad? Acabamos de venir de las auditorías externas de Icontec al colegio y pues por supuesto da unas pautas interesantes, pero creo que cuando podemos nosotros ayudar a que la misión se viva, no de una manera como esquizofrénica, una cosa lo que digo y otra cosa lo que hago, sino que efectivamente se lleven de la mano. Reconocer que la experiencia espiritual desemboca en una decisión, en una acción concreta que materializa la moción. Eso también creo que es un elemento que ya mencionaba ahorita. La oración ignaciana, y creo que está muy atravesado este método, porque en este sentido de la espiritualidad que anima a la compañía, porque no se queda en un espiritualismo como melifluo o por lo que queda por ahí por los aires, sino que efectivamente se concreta en una acción, ya sea personal o en este caso también comunitaria, en una decisión, ¿verdad?
Otra es una invitación a la continuidad. Ahí se decía, pues, en el texto, y luego lo que aparecía también en algunos documentos del Vaticano, en que ojalá este método no solamente se circunscriba al sínodo, sino que sea un modo de proceder también y que inunde los diferentes contextos eclesiales, porque va en búsqueda de una transformación, en la transformación de cómo entendemos nuestro servicio, cómo entendemos nuestra autoridad y cómo todos colaboramos en la construcción de la iglesia. De ahí que pongamos la presencia también de los jóvenes a la manera como ellos también nos pueden dar cuenta de cómo son sus experiencias en el espíritu y cómo nos animan o reaniman, o cómo podemos también trabajar junto con otras generaciones y disfrutarlo, porque entonces tampoco yo creo que pues en ese tema de la inclusión, pues tanto las experiencias mucho más previas de las personas que llevan ya mucho más tiempo recorriendo estos caminos o la labor pastoral, también se conjuga con la experiencia de mediana edad o los más jóvenes, ¿cierto? Y ver cómo la pluralidad del espíritu se expresa. De pronto con el arte, con otras maneras de pronto de escribir, de componer, de mirar, de observar el mundo, ¿verdad? El reconocimiento de la necesidad continua de discernir juntos en la búsqueda de la voluntad de Dios. Y ahí esa buena misión creo que nos ayuda precisamente a esforzarnos a tener una espiritualidad sana, una espiritualidad viva y una espiritualidad acompañada. No se ve que sea fruto de un solo sujeto, sino que pues esté en medio y enriquecida por la vida de los que están al lado, compartiendo. Bueno, es una ejercitación que fomenta un hábito y que va afinándose al mejorarse por eso mismo, ¿cierto? Porque se van descubriendo los límites, cuáles pueden haber sido los errores, las presencias de las mezquindades de nuestro pecado, llamémoslo así, o nuestra limitación humana, y cuál es la fertilidad de la palabra de Dios o de la acción del Espíritu mismo en lo que acontece en nuestro quehacer cotidiano. Los puntos claves de la conversación en el espíritu, que también se convierten en unos retos, sería el discernimiento y el mal espíritu. Eso de pronto puede parecer una palabra un poco más, pero bueno, entendida dentro del contexto ignaciano se explica mejor, ¿cierto? La actitud de discernimiento es permanente. Hay veces que tenemos unas emociones que parecen muy buenas y que ocultan muchas mezquindades nuestras o egoísmos. Tal vez, y en una conversación que sostenía esta mañana allá en el colegio, con alguien que leyó también esto, hablaba de, bueno, cómo me doy cuenta que efectivamente estamos hablando con el espíritu y no soy yo y mi ego simplemente expresándose, ¿no? Y pues llegamos como a la conclusión, bueno, a ponerlo en práctica y mirar y evaluar con toda sencillez y con toda la apertura para efectivamente ver qué frutos da, ¿no? Si ha sido algo que promueva la unidad, si promueve la solidaridad, si promueve esos valores del Evangelio, a una libertad muy fuerte, una libertad de nosotros mismos frente a los criterios del mundo, de éxito, de riqueza, de notoriedad, ¿no? Bueno, un desafío en el ámbito eclesial, expresar la interioridad, porque algunas veces no conversamos de eso. Quedamos más pendientes de quién sabe qué otras cosas, pero no qué acontece en nuestro interior y poderlo dialogar de manera libre, espontánea y segura. Hoy se habla de espacios seguros de conversación, es decir, libres de prejuicios. Un buen acompañante espiritual o una comunidad que acompañe, pues yo creo que nos favorece muchísimo en la vida misma. Y ser vulnerables, el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad, que no somos perfectos, que inclusive en esa vulnerabilidad es uno de los sitios donde más acontece el espíritu, donde no tenemos ínfulas, ¿no? Y eso derriba como temores, ¿no? De los roles, dentro de los roles mismos, porque yo creo que proyectamos mucha de la vivencia social, de la vida social,
en la misma vida de la iglesia. Entonces, si es un obispo, entonces no se le podrá llamar por el nombre porque es una falta de respeto, y más bien cómo podemos compartir la misión dentro de la iglesia o sentirnos todos verdaderamente como hijos de Dios y en ese sentido iguales. Importancia de la comunidad. Implica intimidad y humildad en el grupo, creando lazos duraderos y construyendo juntos, a pesar de los cambios de grupo, a pesar de que no somos todas las veces las mismas personas en nuestros temperamentos o en nuestros puntos de vista. No es ganar, sino discernir. No son rangos, es comunidad, es unión. Cada uno tendrá su labor o su papel, pero eso creo que genera también como una revitalización de la vida dentro de la iglesia, no solamente en el campo, ojalá social, de nuestras relaciones cotidianas, sino también en nuestros lugares de trabajo o en la misma forma como vivimos nuestros sacramentos o cómo se expresa nuestra vida en la parroquia, cómo somos capaces de una manera muy respetuosa compartir y disentir inclusive. Diferencias y respeto. Permite diferentes puntos de vista en un ambiente de respeto sin buscar la uniformidad. Las divergencias contribuyen al crecimiento comunitario. El no ver el divergente como una amenaza, sino como una oportunidad real y enriquecedora. Síntesis comunitaria. En la tercera etapa se busca una síntesis comunitaria para identificar convergencias, divergencias y pasos a seguir, discerniendo la voz del Espíritu. Llegar a conversar nosotros efectivamente qué entendemos cada uno por la voz del Espíritu sería una cosa maravillosa para ver cuáles son las preguntas que también nos surgen, ¿verdad? Una metodología flexible es un método que pueda adaptarse según las necesidades del grupo, extendiendo tiempos o incluyendo diálogo abierto, priorizando la escucha respetuosa. Vuelve a aparecer esta característica de la escucha atenta. Proceso sinodal y doctrina. Y decía que esto no pretende cambiar la doctrina, sino vivificar su sentido. Pues no sé si es de pronto una frase un poco limitante, como pensar que entonces ya la doctrina está hecha y punto, ya no puede crecer más. Yo creo que no es el sentido, sino más bien que no se trata como de un pulso racional, sino efectivamente lo que vivifica el espíritu en la realidad en la cual se manifiesta. La fe se aplica a los desafíos contemporáneos. Entonces, ahí supone que seamos nosotros como unos buenos intérpretes, ¿verdad? De ser unas buenas personas, las personas que puedan conectar esa tradición o ese legado de la historia eclesial, de la espiritualidad con lo que hoy se afronta. Pues hoy no sé, de pronto no, el Evangelio no está escrito pues propiamente para enfrentar el reto de la inteligencia artificial, pero sin lugar a dudas nos da elementos para de preguntarnos qué es lo humano, ¿verdad? Papel de la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que nos guía constantemente iluminando las realidades actuales y adaptando su enseñanza al contexto contemporáneo. Bueno, en conclusiones y preguntas, ya para finalizar, lo importante en la conversación espiritual es el respeto mutuo, la escucha profunda y la humildad para reconocer que el espíritu puede hablar a través de cualquier miembro de la comunidad, no solamente a través de aquellos que tienen más autoridad o conocimiento. Este proceso no busca la uniformidad de pensamiento, sino la comunión en la diversidad, respetando las diferencias y construyendo juntos un camino común. Esto tampoco supone que el conocimiento se deseche tal por cual, ¿cierto? Sino que se ubique de una manera equilibrada. La conversación espiritual se diferencia de otros métodos de discernimiento porque no se basa en mayorías o votaciones, sino en el reconocimiento del Espíritu Santo como el verdadero guía. Es un proceso que promueve una profunda intimidad en la comunidad, permitiendo que todos los miembros se conozcan más a fondo y colaboren en la construcción de una iglesia más unida y consciente de su misión en el mundo. La espiritualidad ignaciana se logra percibir en esta propuesta: discernimiento, la escucha del espíritu, la comunidad, la oración y la palabra.
Resulta una invitación a profundizar en el conocimiento de este modo de interioridad. La conversación espiritual también nos invita a vivir y a conocer más de cerca la acción del espíritu. Es un ejercicio y como tal debe realizarse para que se domine y efectivamente funcione, se lleve a cabo, se materialice. Y la pregunta que pues puede animar un poco la reflexión, aunque pues de pronto ya en lo que se ha visto, lo que se ha recorrido aparecen algunas otras inquietudes o algo más, es cómo el espíritu se nos revela, cómo se nos comunica, lo logramos identificar realmente, cómo lo diferenciamos de nuestra voluntad, de nuestro querer o nuestro interés o de nuestros pensamientos más básicos o racionales, ¿cierto? Y cómo de pronto la vida misma del espíritu se convierte para nosotros en un reto permanente. Gustavo, pues yo quiero agradecerte porque de verdad en muy poco tiempo has logrado ponernos pues como al tanto de lo que es la conversación espiritual. Me resonaron unas cosas que quiero compartir aquí. Dice, vivir esto es una experiencia espiritual. Y creo que sí, pues como que tiene que llegar a que todos sintamos que es el espíritu el que nos ha llevado a donde hayamos llegado. Y es que yo creo que, por lo que yo he escuchado también de los que han participado más en el sínodo, que esto se aplica no solo como a tomar decisiones, sino a hacer una lectura de la realidad. ¿Qué nos está diciendo Dios en este momento, en tal hecho, en tal situación? ¿Cómo nos está hablando Dios ahí? Y llegar como todos a captar cuál es el mensaje del Señor a través de una situación, me parece que es una experiencia muy interesante. Y lo otro, pues cuando se preguntaba, ¿cómo hago yo para saber que es el Espíritu el que me está hablando? Pues creo que ahí es donde viene toda la formación en el discernimiento, en las emociones, porque realmente las emociones son como un lenguaje del Espíritu, pero que tenemos que aprender a captarlo y a escucharlo también. Entonces creo que Gustavo decía, pues como que necesitamos más formación en el discernimiento y en el modo ignaciano de vivirlo para alimentar nuestra espiritualidad. Bueno, creo que ha sido muy rico, Gustavo, y que ahí nos abres como unos puntos en los que de pronto conviene seguir profundizando. Gustavo, muchas gracias. Entonces, continuamos en nuestra próxima sesión. Estará con nosotros la Madre Silvia, ya más concretamente tocándonos tema, ya les digo exactamente el tema que vamos a trabajar en la próxima sesión. La dimensión apostólica de la red laical. Sería el 15 de octubre. 15 de octubre estaremos entonces nuevamente encontrándonos con la dimensión apostólica de la red laical. Luego estaremos con el tema del discernimiento y el examen ignaciano en el mes de noviembre. Bueno, Gustavo, muchas gracias a todos por estar esta noche en estos momentos de conversación. Bueno, gracias de nuevo a todos y a Gustavo, que nos ha hecho una muy buena presentación.